diciembre de 2019, dos personas fallecen por un caso similar. Ejemplos de estos en la minería, en la industria, ocurren bastante seguidos. NFPA nos recuerda que estadísticamente el 98% de accidentes fatales son por este tipo, por choque eléctrico. La siguiente pregunta sería, ¿cómo nos cuidamos en la industria? Usamos entonces zapatos, guantes, casco y tapetes dieléctricos. De esa manera, bloqueamos, aislamos, nos separamos del circuito eléctrico. Ejemplos de estos, hace algunos meses, en México, una modelo se vio expuesta al choque eléctrico. Verifiquemos antes que no tiene zapatos, está descalza. Por lo tanto, está preparada para que descargue a tierra. La primer participante, no tengo la lista, no nos dieron la lista. Me imagino que la primera es Andrea. No puede soltarse Se está electrocutando, se está electrocutando. por las contracciones Se está musculares, electrocutando felizmente se ya, al libera el parecer, circuito en vivo estábamos en el participante. y se salva. Un caso similar, una niña está tocando la parte metálica de una heladera y al parecer sus zapatos son calados, sandalias, y los piececitos están tocando parte metálica o piso mojado. De esa manera está circulando corriente por la niña. Recomendaciones entonces para la casa: mala combinación, agua, piso mojado con equipos eléctricos. Asegurarse que para tocar interruptores y equipos eléctricos el piso esté seco y los zapatos. El otro riesgo eléctrico es el de arco eléctrico. Cuando se trata de arco eléctrico, en los tableros eléctricos vamos a encontrar señalética que nos va a indicar qué EPPs y a qué distancias deberíamos estar protegidos. Un dato importante es los 5.6 calorías por centímetro cuadrado de este ejemplo. En este ejemplo, entonces deberíamos estar pensando cómo protegernos al ver esa etiqueta. Y nos protegemos desde zapatos, pantalón, camisa, guantes, pasamontaña, anteojos, protección auditiva, careta y casco completamente blindados para ingresar a ese tablero a hacer maniobras. Para el ejemplo, el riesgo sería moderado, con una energía incidente de 5.6 calorías por centímetro cuadrado, con un HRC, Hazard Risk Category, de 2 y un ARC Thermal Performance Value de 12. Con esos EPPs estaríamos protegidos para ese riesgo y podríamos realizar trabajos. Ejemplos de estos: si una persona ingresa a una sala eléctrica, tiene que entrar con EPPs para hacer maniobras. Los tableros eléctricos están pensados, diseñados para que un arco no salga del tablero, pero por falta de mantenimiento, por envejecimiento, podría ocurrir como en este ejemplo. Y la persona que está ingresando no tiene EPPs, casco, guantes, la ropa ignífuga, manga larga y demás. Hace maniobras y se expone al arco eléctrico. Otro ejemplo, y en este caso el riesgo es peor porque la puerta está abierta, está haciendo maniobras con puerta abierta, sin los EPPs completos. Pero bueno, es ejemplo de cómo ocurren los arcos eléctricos. Ya después de haber visto ambos riesgos, podemos hacer la comparación de un riesgo al otro. El último riesgo, el de campos electromagnéticos. Los cables eléctricos, los equipos eléctricos, al circular corriente, ocasionan en su alrededor campos eléctricos magnéticos. Hay muchos mitos acerca de esto, pero la realidad es que hay campos eléctricos que son ionizantes y que son no ionizantes.
Lo ionizante es que daña las células, deteriora, ioniza células. Ejemplos, los rayos X y los rayos gamma. Otros con carga alta son los rayos ultravioleta y la luz visible. Para protegernos de ultravioleta usamos protección solar. Y la luz visible en toda su gama de colores también tiene una buena carga electromagnética. Lo siguiente son los infrarrojos y se utiliza para controles remotos, mediciones de temperatura con cámaras termográficas en la industria y en la milicia. Los siguientes serían las señales microondas, sea que lo usemos en hornos o en señales de radares o satelitales. También tenemos las señales de celular, Wi-Fi, Bluetooth, la radio AM, FM, televisión y ya a muy baja frecuencia la generación y transporte de energía eléctrica a 60 Hz. Entonces a una longitud grande de onda. Todas estas últimas señales son no ionizantes. Por lo tanto, no dañan células, pero sí afectan a equipos que sean ferromagnéticos o que sean electrónicos. Por lo tanto, NFPA nos recomienda que personas con marcapasos o implantaciones metálicas no ingresen a salas eléctricas. En jerarquía de controles, el objetivo debería ser eliminar, sustituir esos equipos con riesgos. Lo que nos queda es controlar con ingeniería, desde el diseño, incluyendo montaje, operaciones y mantenimiento. Tenemos que contar con relés, interruptores termomagnéticos y diferenciales, y también con buenos sistemas de puesta a tierra. Como parte de esto tenemos que concientizar a la gente, concientizar a nuestros trabajadores y a nuestras familias en casa a cuidarnos de la energía eléctrica, enseñándoles cómo hacerlo. Como controles administrativos, deberíamos de inspeccionar y realizar buenos mantenimientos, por lo tanto, también buenas pruebas de los relés, interruptores termomagnéticos, diferenciales y de nuestros sistemas de puesta a tierra. Finalmente, como control y uso de EPPs para choque eléctrico, deberíamos de usar zapatos, casco, guantes dieléctricos. En casa, recordar las familias que mala combinación es agua y electricidad. Si vamos a tocar equipos eléctricos, interruptores, aseguremos que los zapatos estén secos. Y para arco eléctrico, completamente blindados, desde los pies hasta la cabeza, zapatos, pantalón, camisa, guantes, balaclava o pasamontaña, anteojos, protección auditiva, careta y cascos completamente blindados para arco eléctrico. Finalmente, para los campos electromagnéticos, las personas que usen marcapasos y tengan incrustaciones metálicas no pueden ingresar a salas eléctricas. Muchas gracias. Gracias, Luchito. Ahora vamos a continuar con esta masterclass. Voy a presentar la estructura. Como dijo Lucho, hay que tener bastante en cuenta que la NFPA no te limita, más bien te fortalece. Y eso es lo que nosotros estamos tomando para esta estructura del curso. Vamos a hablar dentro del programa una introducción rápidamente a la seguridad eléctrica. Vamos a ver el tema de lo que es la seguridad eléctrica basada en el comportamiento. Ojo, podemos tener todo, podemos tener procedimientos, podemos tener equipamiento, podemos tener EPPs, podemos cubrir todos los controles que indicó Luis, pero si es que la persona no está atenta a esta equivocación,
los accidentes se van a seguir dando. Entonces tenemos que pensar también en esta partecita de la teoría del error humano, tenemos que ver el tema de precursores del error, qué hay antes de que el humano se equivoque, ¿no? Y nuevamente yo digo confiabilidad humana. Cuando hablamos de personas, netamente vamos a hablar de confiabilidad humana. Vamos a hablar también sobre el análisis de riesgo eléctrico. Acá sí nos vamos a basar en la NFPA 70E, choque eléctrico, arco eléctrico, el establecimiento de una condición eléctrica, energía eléctrica, las ecuaciones para poder ver el tema de la energía incidente, los límites de aproximación, las ecuaciones para el cálculo según la NFPA 70E, según el método de Lee, según la IEEE 1584. Todo esto nos va a llevar aquí al desarrollo del programa de la seguridad eléctrica en base a la NFPA 70. En base a la NFPA 70, vamos a sacar los procedimientos, el procedimiento de evaluación de riesgos eléctricos, el procedimiento de bloqueo y etiquetado, la selección de los EPPs adecuados, como nos decía Luis, no sin antes terminar este programa hablando de protección diferencial. Es necesario entender en qué casos vamos a ver el tema de protección diferencial. Y cuando hablamos de, de protección diferencial, no vamos a dejar de hablar de sistemas de puesta a tierra, que si no está uno, no funciona sin el otro, es un matrimonio. Entonces tenemos que hablar de ambos. También tenemos que hablar sobre seguridad eléctrica en sistemas eléctricos. Mucho hablamos de repente en la parte de industria, Iván, y en la parte de los sistemas eléctricos, la parte de distribución, también tenemos que tener cuidado en sistemas eléctricos de potencia, en los sistemas de distribución y en la parte de las subestaciones eléctricas. ¿Qué riesgos conocemos? Nos confiamos mucho, ya que nosotros hacemos mantenimiento y nos confiamos mucho. Entonces, eso es lo que involucra el programa. Hoy vamos a ver rápidamente de qué se trata. En este caso vamos a hacer uso para esta clase de la NFPA 70E 2021. Y acá voy a tocar rápidamente cómo viene la tendencia de los accidentes. Si ustedes ven, tienen acá un histograma desde el año 2009 hasta el año 2023, inicios del 2023, donde teníamos cierto nivel de accidentes, siendo el mayor no por la cantidad de eventos, sino por la cantidad de decesos, en este caso de 63, porque hubo un accidente con un bus que esto extralimitó prácticamente el promedio anual. Si nosotros podemos ver, tenemos 42 eventos al año, muchachos, solo en la industria minera, que es la que mejor tramita, mejor controla, mejor lleva estadísticas de estos eventos. Entonces, eso hay que tener bastante referencia. Y de esos 42, el 5% es energía eléctrica. Oye, el 5% es bastante dentro de este número y tenemos que tener cuidado. Entonces, si nosotros vemos qué sucedió en los últimos años, vamos a tocar rápidamente, no vamos a entrar al detalle. Ojo, el 2017, 4 eventos en Votorantín, en Sociedad Minera El Brocal, en Compañía Minera Volcan, en Minera Bateas, todos por electrocución. El 2018, 2 accidentes en Catalina Huanca, en Consorcio Minero Horizonte. El 2019, 1 en Compañía Minera Chungar. Y el 2022 en Consorcio Minera Horizonte, que es el último por el cual se ha podido. El 23 no hemos tenido hasta el momento reportes, pero sí sé de algunos eventos mayores que gracias a Dios no han llevado a ser fatales, pero ya han traído lesiones y estas lesiones son incapacitantes, muchachos, y hay que tener bastante cuidado. Otro punto importante, también lo tocó Lucho y lo voy a compartir, es el 15 de diciembre del 2019, y esto prácticamente marca un hito. ¿Por qué lo toco ahora? Porque marca un hito dentro de la parte legal. En, en, una, en un supermercado, en un stand de comida rápida, no quiero volver a tocar, hubo 2 fallecimientos, y por varias omisiones. Falta de mantenimiento, falta de
capacitación, falta de implementación de PPs, falta de control de riesgos dentro de la industria. Por eso digo, y he llamado esta noche a este masterclass, la seguridad eléctrica en la industria, en nuestra realidad. ¿Se implementa? No. ¿Es solo una norma? ¿Las tenemos dentro de nuestras normas nacionales? No. Entonces, eso es lo que tenemos que recalcar nosotros como líderes en la parte de la industria, en la parte de seguridad eléctrica, líderes de mantenimiento, líderes de proyectos, líderes de área con la cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Y de ahí nace el decreto de urgencia 044 del 2019, prácticamente a los días después de haber ocurrido este evento, inmediatamente sale este decreto de urgencia donde declara que SUNAFIL tiene toda la potestad de poder cerrar los establecimientos y poder denunciar a los directivos de estas empresas con la finalidad de que pongan a bien recaudo a sus trabajadores. Ojo, se van con el supervisor inmediato, con el jefe inmediato y llegan hasta la alta dirección. Por eso, muchas de las empresas, en especial mineras, se pusieron al día, empezaron a implementar esta parte de los controles, relés diferenciales, sistemas de puesta a tierra, implementación del cuarto conductor en la industria, a cual por lo general solo teníamos uno, y la implementación del ground check y el ground foul dentro de los tableros, ¿no? De equipos movibles, como te indica la norma, ¿no? Ahora, nosotros tenemos normas y estándares con los cuales nosotros vamos a basar este desarrollo. Las normas más usadas dentro de la industria está el Código Nacional de Electricidad en la parte de utilización, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, en este caso el Decreto Supremo 024 con la modificatoria el 023, y la Resolución Ministerial 308 que nos habla prácticamente de la norma técnica de uso de electricidad en la industria minera. Y también tenemos nosotros las normas internacionales. Por eso digo, no solo es una norma, cuando hablamos de seguridad eléctrica, no solo vamos a hablar de la NFPA 70E. Claro que a nivel internacional es la que nos da mayor referencia, sí, es la que vamos a tomar como mención, pero también existen las OSHAs, está la parte de la OSHA 29, está la 1910 de la evaluación de riesgos y peligros eléctricos, normas internacionales que nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo, ¿no? Y acá no voy a dejar de mencionar el RECESATE, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. Prácticamente eso son nuestras vidas. Si es que no encontramos dentro de las normas internacionales, ya tenemos que pasar a las normas internacionales. Y para ello es bueno tomar como referencia la norma NFPA. Para los que no conocen qué es la NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, estas por sus siglas en inglés, son las que controlan prácticamente todo lo relacionado con fuego, incendio. Y de ahí se conlleva a tres normas, el tridente famoso, la triada para los que trabajamos en electricidad. Entonces, la norma NFPA 70, que es el Código Nacional de Electricidad, de ahí derivan dos normas, la NFPA 70B, que se hace cargo prácticamente de las recomendaciones de un programa de mantenimiento para la parte de equipos, para la parte de personas, para la parte de EPPs y para la parte de seguridad. En ese entonces todavía también mantenía ciertos lineamientos de seguridad. Y complementamos con la norma NFPA 70E para la parte de requerimientos de seguridad eléctrica para los trabajos en lugares de trabajos con energía eléctrica o partes energizadas. Ojo, le vuelvo a decir, la seguridad eléctrica no solo se basa en una norma, en la 70E, sino se basa en esta triada. La 70, la NEC, como la quieren llamar, basa en instalaciones. La 70B en mantenimiento y la 70E en la parte de buenas prácticas para los desarrollos de trabajos con energía eléctrica. Entonces, las tres hacen fusión en este caso para poder nosotros trabajar seguramente, brindar
Ojo, cuando hablamos de seguridad eléctrica, no solo vamos a hablar de nuestros colaboradores que hacen mantenimiento dentro de nuestro taller, sino de las personas que están relacionadas en el entorno, que pueden ser los transeúntes, los operadores, de repente alguna persona ajena a nuestra área, ¿no? Tenemos que velar también por ellos. Y es importante, por eso se recomienda que tenemos que pensar en seguridad eléctrica desde el momento que estamos diseñando las instalaciones. No cuando ya hemos construido y ahí tenemos que traer la norma 70E para ver qué vamos a implementar. No, señores. Entonces, tenemos que conocer la 70, que nos dice toda la parte concerniente a instalaciones. Tenemos que conocer la 70B, que nos habla toda la parte de los estándares y procedimientos dentro del mantenimiento preventivo. Y más aún, tenemos que conocer la 70E. En este caso, ¿qué nos da la 70E? Nos pone 3 capítulos importantes. El capítulo 1, prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. Capítulo 2, requisitos de seguridad relacionados al mantenimiento. El capítulo 3, los requisitos de seguridad para equipos especiales. Y bueno, nos brinda los anexos desde de A hasta la R para determinar. Ojo, esta última modificación incluye el artículo 360 en la norma NFPA del 2021, donde nos da los requisitos relacionados con la seguridad basada en utilización de condensadores. Y prácticamente nosotros tenemos que enfocar nuestro programa es en el artículo 120, estableciendo una condición de trabajo eléctricamente segura. Eso es lo que vamos a determinar en todas estas horas que vamos a relacionar dentro del programa. ¿Es importante? Es muy importante, muchachos. Ojo, nosotros somos los líderes de mantenimiento, los líderes de proyectos, los líderes de construcción, los líderes de diseño, y tenemos que tener claro qué vamos a brindar, cómo vamos a brindar la seguridad para nuestros colaboradores, para los operadores y para las personas del entorno donde va a estar nuestro diseño, nuestra área. Dentro de los anexos tenemos desde la A hasta la E, donde tenemos publicaciones, cómo está reservado, el cálculo de los límites de aproximación, los métodos de cálculo de la energía incidente y el arco eléctrico, la implementación de este programa de seguridad, la evaluación de riesgos y controles, todo lo que Luis nos ha detallado prácticamente. ¿Los vamos a ver punto por punto? Sí, los vamos a ver punto por punto. También después lo que tenemos que ver es, ojo, salir con el programa de seguridad eléctrica, ver cómo vamos a hacer el estudio de arco eléctrico y me vas a decir, Iván, disculpa, pero yo no sé manejar software, pero tú eres el líder y vas a contratar una empresa especializada para que te haga el estudio de coordinación de protecciones y te haga el estudio de arco eléctrico. Sí, ya tienes el material, entonces lo único que tienes que decir es complementar. Pero lo que tú tienes que aprender es a leer los resultados finales. Yo no te voy a enseñar a que uses de repente un software de diseño para el cálculo de coordinación o para cálculo de arco eléctrico. Lo que sí te voy a enseñar es cómo vas a analizar. Si te sale un resultado de una capacidad en kilocalorías, ¿qué tienes que implementar en base a ese resultado? ¿Qué medidas de seguridad debes conocer y debes implementar? Eso es lo que tenemos que aprender. También vamos a ver el tema de la auditoría de seguridad eléctrica. ¿Qué necesitas para hacer esta auditoría? Vamos a ver el plan de capacitación que una vez que tengas todo el programa, tengas la auditoría, tengas el estudio, tienes que pensar cómo vas a implementar este plan de capacitación. Es necesario, es vital. Vuelvo a decir, las personas, por lo general, nos equivocamos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? En constante retroalimentación con la finalidad de refrescar estos conocimientos. La elaboración de los riesgos eléctricos, el programa de bloqueo y el etiquetado, los procedimientos de trabajo con los cuales vamos a salir al área de trabajo y los requisitos mínimos de mantenimiento que vamos a
vamos a tener. Aquí un poquito vamos a ver el tema de peligro, ya basando un poquito un resumen de la parte de la NFPA 70. Nos dice en el artículo 100, en definiciones, nos dice peligro eléctrico. Es una condición peligrosa, tal que ante un contacto o a la falla de equipos, esta puede resultar en un choque eléctrico, en una quemadura de relámpago de arco, en lesiones térmicas, heridas causadas por la ráfaga de arco. Si desean, se van a la NFPA 70E, revisan y es la descripción tal cual, literal. También vamos a tener peligro de choque, peligro de relámpago de arco y peligro de ráfaga de arco, como menciona Luis en su exposición. Y él también hace referencia a esta partecita que muy pocos le damos importancia. Hay el tema de esta energía estática, que también trae cierto nivel de electrocución, que también trae cierto nivel de riesgo para tener cuidado. Hay personas que pueden tener, son sensibles médicamente a la electricidad y tenemos que pensar en ello. Ojo, que también hay accidentes por energía estática y hasta en oficinas se ha visto accidentes por estática y eso hay que tener cuidado. Y la NFPA 70E lo indica. ¿Cómo vamos a reconocer los peligros eléctricos? Dos tipos, tipo de contacto y el tipo de falla. Según el tipo de contacto, el choque eléctrico, el relámpago de arco y la ráfaga. Y según el tipo de falla, contacto directo, indirecto, cortocircuito, sobrecarga, un blackout o un apagón o por equipo defectuoso una falta de mantenimiento. Y acá una imagen rápida para determinar. Eh, Sinceramente, uno de los videos ha sido bastante directo a la vena, diría yo, lo que mostró Luchito, pero si no mostramos de ese tipo, ojo, que tampoco no hemos querido ser muy alarmistas, teníamos ahí una niña que se quedó prácticamente en el circuito, conectado dentro del circuito. Y eso es un riesgo. El tiempo que vamos a estar dentro del circuito, que somos partes del circuito, va a determinar el tipo de daño que nos pueda causar en interno esta electricidad. Ahí tenemos contacto directo. Por ejemplo, vemos ahí un angelito que está tratando de poner un alfiler dentro de las tomas. Contacto directo, más que eso no puede haber. Y contacto indirecto, lo que le pasó a la niña. ¿Qué hace? Descalzo o de repente con sandalias, como decía Luis, hizo contacto con una falla. Un equipo deteriorado con falla que está con energía por salir. Está con energía ahí, esperando a que alguien sea parte del circuito para desfogarlos. Y eso pasó con los dos colaboradores de McDonald's. Entonces, no tenían el EPP, piso mojado, pies mojados, se electrocutaron. Uno de ellos trató de auxiliar al otro y formó parte del circuito. Dos fallecidos por falta de capacitación. Ahora, efectos, en este caso fisiológicos por la corriente eléctrica en el cuerpo. Yo les voy a hacer recordar rápidamente. Ustedes, yo creo que todos tienen un equipito, es llamado un celular, un smartphone. Algunos más inteligentes que los dueños, ¿correcto? Sí. Entonces, si este equipo, que por lo general todos sabemos que debe trabajar con milivoltios, con voltios o milivoltios, miliamperios de repente, dentro de la circuitería que tiene la electrónica de este equipo, ¿qué pasa si yo le conecto directamente 220 voltios a este equipo? ¿Qué va a suceder, muchachos? Por, por la potencia que va a entrar, va a sobrepasar los límites de su capacidad y va a generar perturbaciones, ¿correcto? Sobrecalentamiento de repente, algún cortocircuito, fallas, quemadura, probablemente. Y lo mismo sucede estos efectos de la corriente en nuestro cuerpo. Si todos sabemos, nosotros o nuestro cuerpo se comporta como un circuito eléctrico.
que normalmente tiene tensiones del orden de los 0,1 voltios. Y cualquier corriente eléctrica externa va a interferir a este sistema delicado, va a generar perturbaciones y seriamente va a perder el equilibrio de los procesos vitales. ¿Qué quiere decir en resumen? Que el corazón, que tiene un centro de control eléctrico de mando, va a perder ese control. Va a generar de repente daños nerviosos, daños musculares y de repente hasta un paro cardio, fibrilación de repente, desequilibrio eléctrico. Entonces, la corriente eléctrica actúa de tres formas. La primera va a ser originando daños en el sistema nervioso muscular, un paro cardiorrespiratorio, decíamos. Esta también presenta una tetanización. ¿Qué es una tetanización? Es la paralización de los músculos, no vamos a tener control de ellos y vamos a generar este paro cardíaco. Vamos como segundo caso, la provocación de una fibrilación del corazón, que es un paro cardíaco directamente. Y el tercer caso, provocando quemaduras por elevación de temperatura. Ojo, por lo general, nosotros podemos ver las quemaduras externas, pero también en interno tenemos quemaduras dentro de la parte interna, que va a depender mucho qué órganos ha dañado en el momento que ha pasado la electricidad por nuestro cuerpo. Y la gravedad de este daño dentro de nuestro cuerpo, ¿de qué va a depender? De la cantidad de corriente que va a pasar por nuestro cuerpo, del camino que sigue la corriente, si es de mano izquierda a mano derecha, si es de mano izquierda a pie derecho, si es de pie derecho a pie izquierdo, si es de oreja izquierda a oreja derecha. Entonces, ello va a repercutir. El tiempo de permanencia de la víctima formando parte del circuito, el tipo de corriente eléctrica en cuestión, el estado físico de la víctima. Entonces, cuando digo tipo de corriente eléctrica, sí, porque va a depender si es corriente alterna o corriente continua. Y acá viene y continúa la pelea, ¿no? ¿Cuál es más dañino? ¿La corriente eléctrica continua o la corriente eléctrica alterna? Ambas, ambas son dañinas, pero tenemos que tener bastante cuidado de la corriente continua. Y todos sabemos la onda sinusoidal, en algún momento, en este caso la corriente alterna pasa por el cero y te da la oportunidad que tú puedas reaccionar. En cambio, en la corriente continua vamos a tener un valor y este valor se va a mantener hasta que el tiempo pueda dañarte dentro del paso de corriente. Y bueno, como todo buen electricista, a nosotros nos gustan las curvas, ¿correcto? Sí, somos especialistas en estas curvas. Nos fascinan las curvas. Y de hecho, desde que estamos en la etapa de pregrado, nos han enseñado a analizar qué curva es buena y qué curva es mala. Y en este caso, nosotros tenemos que seguir analizando. Muchos podrán decir, oye, 30 miliamperios, ¿será cierto? ¿Estaremos protegidos con 30 miliamperios? O podría decir 200 miliamperios. Entonces, si hacemos esta comparativo, vamos a ver rápidamente que así como 30 miliamperios nos protegen un determinado tiempo, aproximadamente en 200 milisegundos, con una protección de 200 miliamperios en instantáneo, también sigo todavía en este escenario, en la zona protegida, ningún efecto fisiológico peligroso. Oye, pero Iván, la norma me dice que es 30 miliamperios, el IEC me dice que es 30 miliamperios, pero también en la misma norma me dice que yo puedo llegar hasta 200 miliamperios desde el punto de vista industrial. ¿Y de quién va a depender eso, muchachos? Ese estudio de coordinación se llama estado de arte. El estado de arte va a depender mucho del especialista que tiene enfrente esta protección. Entonces, oye, yo quiero tenerlos protegidos a todos 30 miliamperios, a rajatabla. Pero si quiero ser un poco más determinante, porque de repente mi instalación es muy antigua, lo que sí aseguro es un buen
equipo de protección que a los 200 miliamperios sea instantáneo la apertura. Ojo, tomando como tiempo el tiempo de apertura, el tiempo de resierre, el tiempo de permanencia dentro del relé, toda la sumatoria de tiempos. Ojo, por eso digo, tiene que ser un estado de arte el momento que tú vas a analizar esta partecita. Para eso nos han enseñado. Somos especialistas y tenemos que determinar esta partecita. Ahora, 30 miliamperios nos dice, el umbral tiene que ser 30 miliamperios para que no tengamos daño. Entonces, me voy a lo que me han enseñado. Oye, con 30 miliamperios, ¿cuánto es el tiempo máximo que puedo estar durante la falla? 30 miliamperios durante 35 segundos, como máximo. En este caso, mucho va a depender, decíamos, del voltaje, de la resistencia, de qué EPPs de aislantes tengo, de la zona de contacto, de la presión de contacto que estoy realizando, ¿no? Y en base a ello, la IS determina las corrientes no peligrosas, las corrientes peligrosas y las corrientes muy peligrosas. Y estando 30 miliamperios en un valor de 20 a 50 miliamperios, un shock doloroso. No te va a matar, pero te va a dejar tu dolor, cierto nivel de dolor. ¿Qué pasa con 200 miliamperios? Casi siempre mata por fibrilación ventricular. Quiere decir que 200 miliamperios podríamos llegar, sí, pero si es instantáneo, si yo no le doy tiempo a reaccionar a la corriente. Ojo, no les estoy indicando que llegamos a 200 miliamperios. La idea es que analicemos dependiendo del factor en el cual nos encontremos. Y para eso siempre es bueno analizar, porque nos ha pasado en algunas industrias, los ingenieros de seguridad que son muy pegados a la ley, dice 30 miliamperios y 30 miliamperios. Quieren cortar a 30 miliamperios y ahí se para la planta por completo, no tenemos producción. Entonces, ¿quién es el especialista? ¿El de seguridad o el electricista? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el líder electricista dentro de la industria, analizar. Ahora, valores estimados para la resistencia. Ahora, tenemos que determinar qué valor de resistencia. Vamos a hacer un cálculo rápido para determinar cuáles son los riesgos en los circuitos en los que nos encontramos. Entre los factores que vamos a determinar en este caso, la edad, el sexo para la resistencia. Los que no se definen, por favor, tengan cuidado. Las tasas de alcohol en la sangre para los fiesteros de fin de semana, ¿no? El estado de la superficie de contacto, humedad, suciedad, etcétera. La presión de contacto, decíamos. Entonces nos dan un valor mínimo y un valor máximo, entre 500 ohmios a 3000 ohmios, y eso va a depender mucho del tipo de persona. Vamos a determinar rápidamente un valor en base a un cálculo de la IS. Le vamos a poner por los huesos, los tendones, la grasa, la piel, los músculos, la sangre, los nervios, va a depender mucho de miles de factores. Pero le vamos a poner rápidamente un valor cálculo de 2000 ohmios de resistencia que tenemos nosotros por nuestro cuerpo. Entonces, hacemos física de quinto de secundaria. Para no entrar en mucho tema, ¿no? Entonces, tenemos el cálculo de la corriente que va a ser al voltaje sobre la resistencia, física de quinto de secundaria, la ley de Ohm. Entonces, voltaje, conocemos, 220 voltios. Resistencia, 2000 ohmios. Agarramos nuestros smartphones, buscamos calculadora y hacemos una división. 220 entre 2000 nos sale 0,11 amperios. Ahora, Iván, pero me has enseñado con miliamperios, no con amperios. Pucha, ahora ya me hice problemas. No se preocupen. 0,11 amperios es igual a 110 miliamperios. Si recordamos, decíamos que de más de 20 miliamperios pertenecen a corrientes muy peligrosas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, 110 miliamperios está en este valor, en este rango. Casi siempre mata por fibrilación ventricular. ¿Qué quiere decir? Que nosotros deberíamos de tener nuestra protección para una falla doméstica. En este caso estamos viendo acá a este hombrecito que está haciendo trabajos domésticos, está cambiando una luminaria de 220 en una casa.
Y todos hacemos ese trabajo por lo general. Entonces vamos, bajamos la llave cuchilla, no tenemos punto de bloqueo y cortamos la energía y nos ponemos a trabajar. Y viene nuestro pequeño porque le apagamos el wifi y levanta la llave cuchilla, el interruptor principal. ¿Por qué? Porque se le fue el wifi. Y nosotros estamos dentro del circuito, ¡boom! Se activa el circuito. Y nos estaría pasando 110 miliamperios. ¿Nos podría matar? Sí, nos podría matar. Y si ustedes pueden darse un poquito de tiempo y buscar accidentes domésticos con energía eléctrica, van a encontrar un sinfín de accidentes. Y por lo general, con 220 voltios, muchachos. Electrocución. Ahora, ¿qué pasa en la industria? ¿Solo tenemos 220 voltios? No, muchachos, en la industria, ¿qué niveles de tensión tenemos? 220, 440, 2300, 4160, 13200 y sigo subiendo. Y cada uno va a tener un valor de corriente. 220, 110, 440, 220, 2300, 1150 miliamperios. Y así va creciendo. ¿Qué quiere decir? Cada vez que va incrementándose el nivel de tensión, también se incrementa el nivel de corriente. Y todos, por lo general, son corrientes muy peligrosas. ¿Qué quiere decir? Si a nosotros, en el tema domiciliario, nos exigen que nuestros tableros tengan protección diferencial, la industria, más aún, muchachos, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que hacer en la parte de la industria, no me quiero extender demasiado, es ver qué trabajos vamos a hacer con circuitos desenergizados. ¿Qué trabajos vamos a hacer con operaciones y maniobras? Quiere decir, en ese stand-by, en ese limbo en que está desenergizado para pasar a energizado. Ya nos mostró Luis cuando iba un trabajador a operar solo a aplastar un botón para que el interruptor cierre, sucede un evento. Y este colaborador no tenía el EPP adecuado, estaba con una camisa manga corta, sin lentes, sin protector, sin careta, sin nada. ¿Y qué trabajos tenemos que hacer con circuitos energizados? Entonces, acá ya dentro de toda esta elaboración, vamos a tener que ver la evaluación de riesgos con arco eléctrico, el análisis de energía incidente, la clasificación de arco, las barricadas que vamos a poner, en este caso, si los tableros están etiquetados, qué tan expuestos están los tableros, la evaluación de riesgos de electrocución o choque, la frontera de arco eléctrico, si el circuito está desenergizado, si soy autoridad competente, si tengo que trabajar con conductores energizados, la condición de trabajo eléctricamente seguro, la instancia de trabajo, si el circuito, todo lo que va a estar dentro de la NFPA 70E. Que también vamos a ver otras normativas, como les decía, ¿no? La IEEE de repente, y para ello ya tenemos que también aprender el tema de el procedimiento para un estudio de arco eléctrico. Ojo, yo no voy a agarrar el ITAP y te voy a enseñar a hacer tu circuito. No, todavía no. Esa partecita no la voy a llegar porque nos tomaría un poquito más de tiempo. Lo que sí te voy a hacer ver es con un estudio de cortocircuito, que es prácticamente un input. ¿Por qué? Porque tú has llegado, eres líder de mantenimiento y lo que has hecho primero que es, has mandado a recolectar datos. Si yo llego por primera vez a esta planta y tengo que primero conocer, y para conocer tengo que recopilar datos, tengo que actualizar mis diagramas unifilares, tengo que modelar todos esos diagramas unifilares, tengo que hacer el modelamiento, ¿en qué? En un software de cálculo. En este caso puede ser el ITA, puede ser el Dixilent de repente, o el que mejor sepa usar. Y tengo que plantearme escenarios. ¿Qué escenario voy a trabajar? Como les decíamos, ya hemos analizado, hemos modelado y hemos hecho el estudio de cortocircuito y acá nos da el cálculo de la corriente de cortocircuito, que es el input importante para pasar a este cálculo importante, que es el cálculo de la corriente de arco. Con el cálculo de la corriente de arco,
Y con la información que yo pueda tomar del estudio de coordinación de protecciones, voy a hallar la duración de este arco. Con la duración de este arco, con el tiempo, puedo tener el cálculo de la energía incidente. ¿Con la finalidad de qué? De buscar la determinación que EPP son adecuados para los trabajos que yo voy a realizar en esta planta. Una vez que yo tenga estos cálculos de energía incidente, voy a determinar la frontera de arco eléctrico con la finalidad de sacar mis etiquetas y poner estas pequeñas etiquetas y poner en cada tablero cuál es la energía incidente, cuál es la frontera, qué tiempo tengo y a qué distancia tengo que estar para laborar en ese tablero. Al final de ello, vamos a hacer las recomendaciones y los reportes para luego pasar, oye, acá me han cambiado algunos valores. ¿Por qué? Porque tengo que ajustar el tema de la energía incidente, tengo que ajustar el tema del arco eléctrico, entonces tengo que cambiar mi estudio de coordinación, algunos ajustes a mi estudio de coordinación con los valores que he podido obtener. Y eso, tú puedes saber manejar el software, pero si es que no sabes analizar estos informes, estos reportes, no te va a servir de mucho. La idea es que sepas, como líder de mantenimiento, tú tienes que saber qué cosa vas a proponer con la finalidad de decir a tu consultor que está haciendo este estudio de arco eléctrico, corrígeme acá, cámbiame aquí, aquí tienes error. Eso es la función de este líder, de tú como líder. La implementación y saber qué cosa estás implementando. Bueno, muchachos, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Creo que hay bastante material cada vez que hablamos de seguridad eléctrica. Ojo, no solo vamos a hablar de la NFPA 70E, es parte de toda una estructura que nosotros, con el mayor conocimiento, les vamos a brindar. Listo, Leirín. Gracias más bien por la atención. Si hubiera alguna consulta. Gracias, Iván. ¿Tienen algunas preguntas sobre la masterclass que acabamos de hacer? Bueno, muchachos, creo que ha quedado claro. Le doy pase a Wilber. Wilber, ¿estás conectado? Aló, Wilber, ¿me escuchas? Sí, esperemos un minuto. Listo, si hay alguien todavía, no se preocupen. Cualquier consulta, igual lo dejan en el chat de repente, posterior igual les podemos apoyar. El programa está, les vuelvo a decir, el programa está bien estructurado con la finalidad de no basarnos solo en una normativa, sino ver las necesidades del mercado con la finalidad de buscar nuestra mejor realidad. En este caso, yo no me puedo basar a la realidad americana, ¿no? Con la cual ha sido creada la NFPA, me tengo que basar a la realidad local. Y la realidad local de repente es dependiendo del tipo de industria con el cual estoy trabajando, ¿no? La industria minera es totalmente diferente a la industria petrolera, totalmente diferente a la agroindustrial. Entonces, en base a la estructura, al negocio donde yo estoy, tengo que basar y buscar qué mecanismos voy a implementar para poder llegar a cubrir. Ojo, no necesariamente tenemos que pensar en la normativa, en lo que me exige la norma. Yo cumplo lo que me dice la norma. No, muchachos. Nosotros como electricistas tenemos que pensar por encima de lo que nos solicita la norma. Y con esto les digo, y los veo porque de todas maneras hemos visto un poco de proyectos y la parte de la disciplina eléctrica de un proyecto, estamos hablando del 15 al 20% del costo del proyecto. O sea que no somos
lo más relevante dentro del proyecto, entre comillas, hablando desde el punto de vista de costo, pero sí somos lo más importante, porque si nosotros no brindamos confiabilidad a nuestros diseños, prácticamente no vamos a llegar a la producción completa y vemos disponibilidad, vemos confiabilidad y todo eso. Imagínense que dentro del negocio donde estén trabajando, hay un evento, y hay un evento por electricidad. ¿Creen que ustedes dentro de su conciencia van a decir, oye, yo no puse porque traté de ahorrar? De ese 15 o 20% traté de llegar a ser un 10%. No te van a dar un bono por ahorrar. Lo que tienes que pensar es en la confiabilidad y la seguridad de tus colaboradores. No solo los que están frente al taller, sino el entorno en el cual va a trabajar dentro de la infraestructura. ¿Listo, Wilber? ¿Ya estás conectado? Buenas noches con todos. Sí, Gracias, Wilber. Te dejo entonces. Yo me quedo todavía hasta el final si hubiera alguna consulta adicional. ok. Buenas noches, estimados. Simplemente para poder indicarles que esto es una antesala a nuestro programa de especialización en seguridad eléctrica basado en la norma NFPA. Programa que se va a desarrollar desde este 4 de octubre, ¿correcto? El programa se dicta en modalidad online en vivo y por la participación en esta masterclass el día de hoy, todos ustedes cuentan con un bono o un cupón de descuento al costo del programa de especialización, cupón que se les va a hacer llegar de manera personal directamente a sus WhatsApp. Si tuvieran alguna duda, consulta, estamos aún con el ingeniero Iván Turco para poder resolverla, o si no, me la pueden hacer llegar directamente al WhatsApp del cual se les ha enviado la invitación para poder escalarla al docente. Sin más, Iván, eso sería todo. Listo, Wilber. De todas maneras, yo coordino con ustedes para hacerles llegar la PPT y el video de Luis para que sea compartido con toda la audiencia, lo tengan como premisa. Y cuando hablen o piensen en seguridad eléctrica, no solo se basen en una norma, sino veamos el bosque, todas las normas que están involucrando dentro de este desarrollo. Sin más, muchachos, les agradezco por el tiempo, por la atención y quedo muy atento a su comunicación. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias a todos. Tengan una buena noche. Muchas gracias por la presentación. Gracias.